Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. Hoy exploraremos una parte de la historia de Cuba, desde sus inicios durante el período prehispánico hasta el período de dominación española. Te invitamos a explorar estos períodos y su importancia en la forja de la historia de este país. Quédate hasta el final si quieres saber más de la historia de esta isla caribeña y recuerda que este es el video número 1 de una serie de 8 que iremos subiendo a este canal. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado el surgimiento de la trayectoria histórica de este país en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. Período prehispánico, entre el 6000 a.C. y el 1513. Primeros pobladores. Los primeros pobladores llegaron a la isla de Cuba en el 6000 a.C., procedentes de Sudamérica y el Golfo de México, aunque no fue la única ola migratoria que había acontecido, ya que 4 más se sucedieron durante el 2500 a.C. desde Centroamérica y Sudamérica, en el 500 a.C. desde la Florida y el Valle del Mississippi, durante el siglo VI y el siglo XV durante la primera mitad desde las Antillas. Al inicio, estos primeros pobladores eran cazadores y recolectores, viviendo en cuevas y en sencillas chozas, habiendo hecho de sus lugares de residencia las costas del sur de Cuba, por ejemplo, en Isla de Pinos y Ciénaga de Zapata, Matanzas, la zona oriental de Cuba, alrededor de Banes y Mayarí. Estos pueblos vendrían a agruparse bajo la denominación de Guanahatabeyes, considerándose herederos directos de las 2 primeras olas migratorias, aunque hay fuentes que los agrupan bajo la denominación de Siboneyes arcaicos. Poco a poco, empezaron a introducirse los rituales funerarios, la estratificación social, la cerámica y la agricultura, destacando por ejemplo el cultivo del maíz como parte de dicha labor agricultural, aunque los guanahatabeyes también se destacaban por el cultivo de la coiba, que era un tipo de tabaco. Se irían también conformando como grupo, junto con los siboneyes y los taínos. Siboneyes, un grupo de origen arahuaco. Se piensa que llegaron a la isla desde la cuenca del Orinoco hacia el 2000 a.C., con sus vestigios más antiguos remontándose desde la Edad de Concha, viviendo a orillas de ríos, ensenadas, bahías y pantanos. En cuanto a su cultura, los siboneyes eran cazadores y recolectores, con su economía siendo una de subsistencia. Vivían en grupos familiares, aunque no estaban tan estratificados como los taínos y eran seminómadas, desplazándose, dependiendo de sus necesidades alimenticias y de seguridad. Entre los alimentos que cultivaban destacan la yuca, el maíz y la calabaza, aunque también se alimentaban de peces y frutas silvestres. Entre sus asentamientos más famosos destacan Canímar Abajo en Matanzas y Levisa en Holguín. En cuanto a su arte, los siboneyes destacaban por su cerámica simple, fabricando vasijas de barro que usaban para cocinar, almacenar agua y preparar alimentos. En cuanto a técnicas artísticas, conservaban algunas técnicas paleoindígenas, pero las refinaron y las hicieron más avanzadas, con una preferencia por la simetría, destacando como ejemplos los dagolitos, que eran cetros o dagas, y los esferolitos, que eran bolas de piedra de diferentes tamaños, mas también destacaban por su arte rupestre submarino, con pinturas y grabados cerca de las costas cubanas, junto con la adoración de deidades relacionadas con la naturaleza. Enterraban a sus fallecidos en cuevas, a menudo en posición fetal. Finalmente acabarían siendo absorbidos por los taínos, continuando como grupo prominente, aunque en minoría. Debido a su preferencia por los asentamientos cercanos a formaciones pétreas, serían también conocidos como hombres de las rocas y las piedras. Taínos. Los taínos compartían el mismo origen arahuaco que sus contemporáneos siboneyes, emigrando desde Sudamérica hasta Cuba, ocupando la región central y oriental, haciendo de ambas sus residencias, convirtiéndose en el pueblo indígena más avanzado de la zona, con una estratificación social mucho más elevada que la de los siboneyes, a los que acabaron absorbiendo. La sociedad taína estaba jerarquizada, con un carácter teocrático guerrero, con las yucayeques aldeas, siendo gobernadas por un cacique, quien era el gobernante de esta, velando por ella desde su caney, la cual es su residencia. El cacique solía practicar la poligamia,
práctica que se usó para mantener la paz con los caribes, tribu con la que tenían enfrentamientos muy frecuentes, y porque se consideraba deshonroso que no se engendrase descendencia, en contraste con el pueblo llano, quienes eran monógamos. La estructura social estaba dividida en nitaínos, quienes eran la nobleza y los administradores, los beíques, quienes eran los curanderos y chamanes, y finalmente, el pueblo llano, quienes eran los artesanos, agricultores y pescadores. Los taínos vivían en bohíos, casas circulares hechas con barro, madera y hojas de palma, contando con gran resistencia a los huracanes, y formaban círculos alrededor de una plaza central en la que se realizaban rituales como el areíto, una ceremonia musical de carácter oral que servía para transmitir la historia oral taína. Se alimentaban de yuca, maíz, ají, batata, frijoles, calabaza y tabaco. Usaban también herramientas de piedra, madera y concha, siendo hábiles artesanos en cerámica, tejido y tallado, destacando como ejemplo el dúo, una silla ceremonial taína. La religión taína era politeísta, ya que adoraban a múltiples dioses en su panteón, con su divinidad principal siendo Yayá, quien también era llamada Semindo, que significa Dios en el lenguaje taíno, aunque destacan también Guabancex, diosa de la naturaleza, Atabey, diosa del agua y la fertilidad. Pero el aspecto más llamativo de la religión taína era su animismo, puesto que consideraban que todo tenía vida propia, incluidos los seres vivos y objetos inanimados, evidenciado en los ídolos de los cemíes que a menudo esculpían en madera, piedra y barro. Por ejemplo, la escultura de cemí que hay en el Lombards Museum. Otro de los aspectos espirituales más conocidos de los taínos son los upía, quienes son los espíritus de los muertos, y los goeiza, quienes son los espíritus de los vivos, con el beíque siendo el encargado de comunicarse con los espíritus. No obstante, los taínos también le daban importancia al ocio, destacando como actividad principal el batú, un juego de pelota en el que jugaban equipos de 30 jugadores, tanto hombres como mujeres, y que debían mantener la bola en el aire con los muslos, cabeza, rodillas y cadera. Sin embargo, este período empezaría a tocar a su fin en el 28 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, quien, respaldado por los reyes católicos, llegó a Cuba, aunque él creía que había llegado a las Indias Orientales, más concretamente a Zipango, hoy Japón. Desembarcaron al día siguiente en la zona de Bariay 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, quienes se movieron entre esa fecha y el 5 de noviembre por las costas orientales de Cuba, y el 6 de noviembre Colón ordenó a 2 de sus hombres internarse en territorio indígena durante 6 días, nombrando a Cuba como Isla Juana, en honor al príncipe Juan, hijo y heredero de los reyes católicos, hasta su prematura muerte en 1497. Colón quedó asombrado con el paisaje de la isla, una tierra exuberante, montañosa, con ríos de agua clara, y tendría el primer contacto con los taínos, tal y como se relataría en las cartas de Indias. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás. En su segundo viaje, siendo donde descubriría la isla de la Juventud, hoy Isla de Pinos, a la que llamaría la Evangelista. Al inicio, los primeros contactos fueron pacíficos, con los indígenas ofreciendo a los españoles frutas, pescado, tabaco y algodón, con los españoles ofreciendo de manera recíproca cuentas de vidrio, espejos y ropa. Pero pocos sabían que esto acabaría arrancando el proceso de conquista. En 1508, Sebastián de Ocampo realizó el primer viaje de circunnavegación de Cuba, y en 1511, Diego Velázquez de Cuéllar fundó la ciudad de Baracoa. Pero en 1513 fue nombrado adelantado, y como recién investido gobernador de Cuba por los reyes católicos, con la facultad de fundar villas y disponer del repartimiento de indios como precisase, aprovechando para fundar en ese mismo año San Salvador de Bayamo, y a continuación lideró la segunda fase de la conquista, con la resistencia indígena atacando ferozmente, liderados por Atuey, quien había sido expulsado 2 veces por los conquistadores de su hogar natal. Ni corto ni perezoso, entró en contacto con los indígenas taínos de la zona oriental, aconsejándoles que se preparasen para luchar contra los españoles, diciéndoles que se deshicieran de todo oro que poseyeran, porque ese era el dios de los blancos, diciendo este discurso, de acuerdo con Bartolomé de las Casas.
Este es el Dios que los españoles adoran. Por estos pelean y matan. Por estos es que nos persiguen y es por esto por lo que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen estos tiranos, que adoran a un Dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas. Incapaces de igualarnos en valor, estos cobardes se cubren con hierro que nuestras armas no pueden romper. Atuey asedió a los ejércitos españoles mediante la guerra de guerrillas, porque sabía que un ataque frontal sería un suicidio, llevándoles la ventaja por un tiempo. Pero Velázquez, conocedor de las tácticas de los indígenas, aprovechó para contraatacar usando sin ápice de temor alguno su superioridad tecnológica, empleando armas de fuego, ballestas, perros rastreadores y corazas, erradicando de manera paulatina a los grupos insurgentes hasta que gracias a la delación de unos prisioneros consiguieron dar caza y capturar exitosamente a Tuey, quien fue quemado vivo en la hoguera, pero que antes de morir preguntó: ¿y los españoles también van al cielo? Y cuando el fraile respondió afirmativamente, respondió: no quiero ir yo allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente. Período colonial, entre el 1513 y el 1898. Fundación y organización inicial de la colonia. Tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y la conquista de la isla por parte de Diego Velázquez de Cuéllar en 1513 tras la derrota de Atuey, fundándose bajo su mandato como primer gobernador de Cuba las villas de Santiago de Cuba, Baracoa, Bayamo, San Cristóbal de La Habana, Sancti Spíritus y Puerto Príncipe, hoy Camagüey, con estas villas constituyendo no solo la base legal, organizativa y política de la región, sino también focos permanentes de presencia española en la isla. Los indígenas fueron sometidos rápidamente al sistema de encomiendas, en el que se le otorgaba a los españoles el derecho de usar mano de obra indígena a cambio de cristianizarlos, recibiendo en teoría los indígenas beneficios de los conquistadores para los que trabajaban, pero en la práctica no solo no recibían nada, sino que además eran sometidos de continuo a tratos vejatorios, con muchos indígenas muriendo a causa de los mismos, sumados a otros factores como las enfermedades y los trabajos forzados. El 10 de febrero de 1516, por petición de Velázquez, se creó el Obispado de Cuba, que sería uno de los primeros atisbos de presencia de la Iglesia Católica, que jugaría un papel importante en la vida espiritual y como pilar importante del sistema colonial, con sede inicialmente en Baracoa, hasta 1523, que trasladó su sede a Santiago de Cuba, que también ejercería como capital de la isla hasta que se cambió a La Habana debido al traslado de la sede del gobernador a dicha ciudad, pese a dos previos cambios de lugar, consolidándose permanentemente en el 16 de noviembre de 1519. Al fundarse el Virreinato de Nueva España en 1535, Cuba quedó integrada como parte de este, aunque con administración propia por el gobernador que fuese nombrado en ese momento. En las principales villas se crearon cabildos y ayuntamientos, aunque tenían funciones locales limitadas. La Habana, pese a ser originalmente una villa, acabó por convertirse en un enclave estratégico para el Imperio Español, debido a su ubicación geográfica en la ruta de los galeones que regresaban de América, Filipinas y Europa, estableciéndose en 1561 de manera oficial como el punto de reunión de la flota de Indias, y se construyeron fortificaciones para protegerla de piratas y corsarios afiliados con otros imperios rivales como Roberto de Baal, quien era un corsario francés, destacando el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, el castillo de la Real Fuerza y el castillo de San Salvador de la Punta. En 1592, La Habana recibiría el rango de ciudad por la monarquía hispánica. Economía. Durante el siglo XVI y el siglo XVII el sector económico principal fue la extracción de oro y otras formas de minería mediante el uso de la mano de obra indígena y de esclavos negros tras el decaimiento de la población indígena, siendo una economía modesta y poco desarrollada, al menos si se la compara con otros territorios de ultramar en España, como México y Perú. Otros sectores en los que se sustentaba la economía de Cuba eran la ganadería, en la que debido a la disponibilidad de tierra y la poca densidad poblacional, proliferó mediante la exportación de cueros y carne salada, la agricultura,
en la que se cultivaban alimentos como la yuca, el maíz y los frijoles. El tabaco también se empezó a cultivar, aunque en pequeñas cantidades, pese a no ser una industria dominante. Sin embargo, al imponer España el sistema del monopolio comercial, es decir, que solamente podían comerciar con la metrópoli a través de puertos controlados, la industria cubana acabó por resentirse, ya que fue más marginada frente a otras colonias, con el comercio legal siendo tanto escaso como costoso, lo que llevó a muchos colonos a participar en el contrabando con productos proveídos por los imperios francés, británico y holandés. Todo este sistema estaba supervisado por la Casa de Contratación, fundada en 1503 durante el mandato de los Reyes Católicos. Sociedad. La sociedad virreinal se regía por el sistema de castas y Cuba no era la excepción, estando compuesta por varios sectores, destacando como ejemplos a los peninsulares, quienes eran los españoles venidos de España y ostentaban los altos cargos políticos, los criollos, quienes eran descendientes de los españoles llegados a los territorios virreinales, los mestizos, quienes eran hijos de indígenas y españoles, los mulatos, hijos de español y negra, los castizos, quienes eran hijos de mestizo y española. La vida cotidiana giraba en torno a la religión y a la familia, junto con el trabajo agrícola y ganadero. A diferencia de los ingleses y los franceses, quienes exterminaban a la población local y la repoblaban con colonos y esclavos, los españoles buscaban integrar a la población local y convertirla al cristianismo. Siglo XVIII. Para el siglo XVIII, las tierras de Cuba ya estaban repartidas y el dominio español consolidado ya del todo, aunque había extensiones de terreno que aún permanecían sin explotar, con la producción del tabaco incrementándose entre 1715 y 1720, bajo el mandato de Laureano de Torres y Ayala y su sucesor, Vicente de Raja. Para ese entonces ya se había establecido una nueva dinastía, los Borbones, con Felipe V sentado en el trono español tras haber sido vencedor en la Guerra de Sucesión Española, que inició al morir el último rey Habsburgo en España, Carlos II, en el año 1700 y acabó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, que si bien selló la paz entre los partidarios de Felipe V y el archiduque Carlos, también dejó desempleados a muchos corsarios, quienes lejos de casa decidieron optar por el camino de la piratería. Felipe V rápidamente decidió emprender el reformismo borbónico, una serie de reformas destinadas a centralizar a España y a sus territorios bajo el control de la corona, afectando a todo el imperio español, entre ellas Cuba, a quien le fue conferida mayor autonomía gracias a las reformas llevadas a cabo por el conde de Floridablanca, que eventualmente llevarían a la consolidación en 1777 de la Capitanía General de Cuba, antaño conocida como Gobernación de Cuba, que comprendían la misma Cuba, Jamaica, hasta 1665, la Florida y la Luisiana española desde 1763. Si bien La Habana empezó a crecer en importancia, llegando a mediados de siglo a ser la tercera urbe y el primer puerto de América con una bulliciosa actividad comercial y portuaria, fundándose por ejemplo la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana en 1728 y en 1740 se fundó la Real Compañía de Comercio de Tabaco, que se encargaba de controlar y supervisar el flujo de tabaco y los azúcares en beneficio de España, como parte del control metropolitano, percibiendo aquí las primeras luchas sociales en Cuba a consecuencia de las medidas monopólicas del estanco del tabaco, que prohibía la venta de este a particulares, tenía unos precios exorbitados y establecía las cantidades a comprar, lo que llevaría a los vegueros y los cobreros, aunque la rebelión fue rápidamente suprimida con la ejecución de 11 vegueros en Santiago de Vegas. Tal era su importancia estratégica que tras el estallido de la Guerra de los 7 Años, fue tomada por los británicos en 1762, aunque fue devuelta de nuevo a España en 1763, a cambio de que entregasen parte de la Florida, con este episodio poniendo de manifiesto las debilidades estructurales del sistema español, y se decide no solamente liberalizar el comercio mediante medidas como la supresión de privilegios de la Real Compañía de Comercio de Tabaco, sino también crear una estructura militar lo más férrea posible. Todo esto bajo el amparo del conde de Ricla y sucesores. Economía azucarera. En paralelo a la industria del tabaco, el azúcar estaba empezando a ir en alza,
Gracias a las condiciones favorables de la isla, clima tropical y suelos fértiles, proximidad a los mercados de Europa y Estados Unidos, contando también con tecnología avanzada importada de ambas partes, a la vez que mano de obra esclava abundante y barata, siendo a finales del siglo XVIII, especialmente después del estallido de la Revolución haitiana en 1791, los colonos franceses que huyeron se establecieron en Cuba y ayudaron a consolidar la ya existente industria de las plantaciones, sostenidas por mano de obra esclava traída desde África, siguiendo el modelo del comercio triangular, en especial en zonas como La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara, con este modelo siguiéndose durante el siglo XIX. Siglo XIX. Cuba experimentó un enorme crecimiento gracias a la industria azucarera, aunque las tensiones pronto se harían patentes, ya que pese a la consolidación de la clase criolla como hacendados, no se les permitía participar en la política y estaban privados de representación como consecuencia. Hay que sumarle también la crisis interna que estaba atravesando el imperio, debido al revuelo que había causado la Revolución Francesa y también las disputas entre Carlos IV y su hijo y heredero, Fernando, quien depondría a su padre en 1808 tras el motín de Aranjuez acontecido entre el 18 y 19 de marzo de ese mismo año, donde sería coronado como Fernando VII hasta la invasión napoleónica, en la que Napoleón manipuló a Manuel Godoy para que le dejase entrar en España, pero no tenía intención de ayudarla, sino ocuparla. Hizo abdicar a Fernando en su padre, y luego Carlos abdicó en Napoleón en el 5 y el 6 de mayo de ese mismo año, quien entregó la corona a su hermano, José, quien sería coronado como José I Bonaparte, que llevaría al estallido de la Guerra de la Independencia Española, que iniciaría en el 2 de mayo de 1808 con el levantamiento realizado ese mismo día en Madrid, donde arremetieron contra los mamelucos, quienes trabajaban al servicio de la Grande Armée como mercenarios. Este conflicto afectó tanto a España como a sus territorios de ultramar, quienes se negaban a reconocer a José I, quien era un rey títere del Imperio francés, decidiendo regirse Cuba también por las Cortes de Cádiz, quienes apoyaban la Constitución de 1812, que dictaminaba: el territorio español comprende la isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al continente en uno u otro mar, declarándola como parte integrada a la monarquía hispánica, creando su propia diputación provincial electa, con Puerto Rico y Santo Domingo siguiendo al par, y el 23 de mayo de 1812 se creó la Diputación Electa de Santiago de Cuba, con los municipios recibiendo cabildos electos localmente, funcionando mientras la Constitución de 1812 estuviera en vigor, hasta el 4 de mayo de 1814 en el que Fernando VII derogó la Constitución de 1812, popularmente conocida como la Pepa, y restauró el absolutismo, lanzando una feroz campaña de represión contra toda oposición, ya sea interior o exterior, en especial contra el liberalismo, con Cuba viéndose también envuelta en las guerras de independencia de Hispanoamérica que llevarían a la independencia de casi todos los territorios de ultramar, entre ellos México, Argentina, Nicaragua, El Salvador. Pero Cuba permanecería bajo control español, aunque no sería inmune a los atisbos de conspiración independentista, como la encabezada por Román de la Luz en 1810, la de los soles y rayos de Bolívar en 1823, que era un intento de establecer una república independiente, que fue suprimido por las autoridades, y ya en 1844, con Fernando VII muerto e Isabel II al cargo, se sucedió la conspiración de la Escalera, que fue una rebelión de mulatos libres y esclavos en La Habana y Matanzas, que pese a la falta de pruebas concluyentes de que fuera real, muchas personas fueron torturadas y ejecutadas a manos de las autoridades coloniales, lo que aumentó las tensiones en la isla. Otro intento para destacar fueron las fallidas expediciones de Narciso López, quien ayudó a diseñar la bandera de Cuba y acabó por ser ejecutado por Garrotteville el 1 de septiembre de 1851, culpable de sedición contra la corona española por participar en las conspiraciones con el sector proesclavista que buscaba hacer que Estados Unidos al fin se anexionase Cuba. Por otro lado, desde 1802 se llevaba gestando el movimiento reformista, liderado por Juan José Díaz de la Espada, y que era de ideología antiesclavista, antirracista, antilatifundista,
crítica con la oligarquía y partidaria de la descentralización, formándose aquí en su seno figuras como Félix Varela, José Antonio Sacco, Felipe Poey y Domingo del Monte, con el primero siendo considerado el iniciador de la ideología independentista cubana, firme defensor de que Cuba debía ser independiente tanto de España como de los Estados Unidos, pero que debía hacerlo por sus propios medios. Línea de pensamiento que fue continuada incluso después de su muerte en el exilio en 1853, tras haber escapado de Cuba debido a que estaba condenado a muerte por la corona española. A pesar de estas tensiones, Cuba también conoció el progreso, con el primer ferrocarril siendo introducido en 1837 en la línea La Habana-Güines por la mano de Claudio Martínez de Pinillos, aunque también tuvo su cara oscura, puesto que la industria azucarera se sustentaba por medio de la mano de obra esclava, con personas como Agustín Muñoz, segundo esposo de la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, y Antonio López y López, marqués de Comillas, haciendo fortuna con esta deplorable empresa, aunque tuvo el efecto secundario también de hacer a la isla casi totalmente dependiente del azúcar, por lo tanto exponiéndola a las vulnerabilidades fluctuantes del mercado, reforzamiento de la esclavitud y la desigualdad social y concentrando el poder a manos de unos pocos hacendados. Estos factores acabarían por desembocar en los movimientos independentistas que marcarían la siguiente parte del siglo XIX. Aquí es donde estallaría la Guerra de los 10 años, 1868 a 1878, que sería la primera guerra de independencia que libraría Cuba, arrancando el 10 de octubre de 1868. Aprovechando la debilidad del poder español tras el destronamiento de Isabel II y liderada por Carlos Manuel de Céspedes, en la de Majagua, ingenio azucarero perteneciente al propio Céspedes, quien liberó a sus esclavos y no les pidió nada más que le ayudasen a luchar contra el dominio español, que tenía a la isla completamente sometida y de su incapacidad de solventar las crisis que llevaban aquejando a la isla desde 1857 y 1866, lanzando el grito de Yara e iniciándose así el período revolucionario de las luchas independentistas de Cuba, trazando un programa de lucha donde expresa las causas y los objetivos de la guerra en el manifiesto del 10 de octubre. Aunque la guerra acabó por fracasar principalmente debido a la falta de unidad entre los sectores independentistas, lo que causó que acabasen firmando la Paz de Zanjón en el 10 de febrero de 1878, lo que puso fin a la Guerra de los 10 años, aunque no resolvía los problemas principales como la independencia o la abolición de la esclavitud. Aunque hubo intentos de reiniciar la lucha, como la Guerra Chiquita que tuvo lugar entre 1879 y 1880, liderada por Calixto García, acabó por fracasar debido a la falta de apoyos populares y preparación. En la Guerra de los 10 años se formaron líderes como Antonio Maceo, Ignacio Agramonte, el propio Calixto García y Vicente García González. Al morir Alfonso XII de tuberculosis en el 25 de noviembre de 1885, España se vio envuelta en una crisis institucional, ya que la monarquía no contaba con heredero varón y la reina María Cristina de Habsburgo se encontraba embarazada de su tercer hijo, del cual se desconocía el sexo hasta que finalmente dio a luz en el 17 de mayo de 1886 a un varón, Alfonso, quien sería rey bajo el nombre de Alfonso XIII, pero en este momento era menor de edad. Así que su madre se hizo cargo del gobierno como reina regente, con Cuba viéndose también afectada, aunque en ese mismo año se abolió la esclavitud, causando un aumento del proletariado, aunque ya venían arrastrando problemas anteriores como la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882, en respuesta a las presiones de la burguesía textil catalana, sumándose al arancel Cánovas que se promulgaría en 1891, garantizando el monopolio textil catalán a costa de los intereses de la industria cubana, junto con el surgimiento de cambios que acentuaron la estructura colonial, la deformación económica y el exceso de dependencia del exterior, lo que exigiría una guerra nacional de liberación. Aquí es donde tomaría prominencia la figura de José Martí, quien era un poeta, periodista e ideólogo que se formó en la Universidad de Zaragoza y quien acabaría por convertirse en el ideólogo principal de la independencia de Cuba, llegando a fundar en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, con el objetivo de lograr la independencia de España y evitar el dominio estadounidense,
con sus preceptos siendo la defensa de la unidad racial, la justicia social y una democracia inclusiva, siendo el 24 de febrero de 1895 cuando comenzaría el levantamiento armado en varios puntos del país. Matanzas, Vallate, Guantánamo, El Cobre, Ibarra, con el hecho siendo conocido como el Grito de Baire. La Guerra del 95 o Guerra Necesaria había estallado, aunque antes de la partida República Dominicana habían firmado el Manifiesto de Montecristi el 25 de marzo de ese mismo año, considerado el programa de la Revolución de la Guerra Necesaria, señalando que es una continuación de la anterior y que debía crearse una república nueva con derechos para todos, señalando el marcado latinoamericanismo de la misma. Habiendo regresado de República Dominicana, se reunió con Maceo y Gómez el 5 de mayo en La Mejorana y pese a las diferencias de enfoque, organizaron la guerra y aprobaron el plan para invadir Occidente, hasta que el 19 de mayo, Martí cayó herido en la batalla de los Dos Ríos, muriendo en el acto, siendo una pérdida irreparable para el bando independentista, pero no les detuvo del todo, ya que llevaron la guerra a Oriente, Camagüey y Las Villas, con Maceo ganando en los combates del Jovito, Peralejo y Sao del Indio. En Camagüey, Máximo Gómez venció en los combates de Altagracia y La Larga, y en Las Villas Carlos Roloff y Serafín Sánchez se alzaron. Entre el 22 de octubre de 1895 y el 23 de enero de 1896 se produjo la invasión a Occidente, que se saldó en victoria para los insurgentes cubanos. El gobierno español no se hizo de esperar. Valeriano Weyler, quien había sido nombrado capitán general en sustitución de Arsenio Martínez Campos, ordenó el bando de reconcentración con la esperanza de cortar apoyos a la insurgencia, forzando a miles de campesinos a vivir en campos de concentración, falleciendo aproximadamente 250.000 personas a causa de esta política. Pese a estos intentos para sofocar la insurgencia, el ánimo no desfalleció. Pese a la muerte de Antonio Maceo en el 7 de diciembre de 1896, ya que habían encadenado victoria tras victoria como la de Saratoga por la mano de Gómez y la toma de Santa Rita por la mano de Calixto García. Estados Unidos poseía intereses en la isla y ansiaba quedársela para sí. Así que en el 15 de febrero de 1898, aprovechando la mala fama que se había granjeado el gobierno español, fama que no dudaron en aprovechar propagandísticamente, enviaron un acorazado, el USS Maine, el cual fue hundido en una operación de bandera falsa, usándolo a modo de pretexto para entrar en la guerra contra España a favor de los insurgentes cubanos, iniciándose la guerra hispano-estadounidense, en la que España fue derrotada en unos pocos meses y en ese mismo año se vería obligada a firmar el Tratado de París, en la que cedían el control de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a Estados Unidos, concluyendo el periodo colonial de Cuba. Legado. El legado prehispánico y la época colonial dejó su marca en más de una manera. Legado prehispánico. Algunos de los términos taínos sobreviven, con palabras como hamaca, tabaco, canoa y barbacoa, con el folclore popular conservando mitos y leyendas de origen indígena en algunas regiones rurales, con cultivos tradicionales como la yuca, el maíz y la piña siendo aportes indígenas que perviven en la tradición culinaria cubana, más el uso de herramientas de piedra, madera y concha marina, sumado a los sitios arqueológicos y la genética de la población cubana del presente, dejan entrever el legado que dejaron los pueblos prehispánicos. Legado colonial. Se implantó un sistema centralista y autoritario y adoptó estructuras administrativas procedentes de España, cabildos, gobernaciones, etc. Y se impuso el idioma español, el cual es el lenguaje oficial de la isla y vehicular de la identidad nacional. Se introdujo el catolicismo que moldearía la vida espiritual, moral y nacional de la sociedad cubana, construyéndose también iglesias, conventos y catedrales, muchas de las cuales aún existen. Pero sin embargo, el racismo estructural, radicando su origen en la esclavitud y el sistema de castas virreinal, dejó sus consecuencias en las desigualdades sociales actuales. Sin embargo, el contacto entre africanos, indígenas y españoles dio paso a una cultura mestiza, base de la identidad cubana, elemento que también se ve en la música, el folclore y la religión, influencias en la cultura popular.
Cuba es una de las islas que pueden ser visitadas por Edward Kenway en el videojuego Assassin's Creed IV, Black Flag. La película histórica de 1986, Baraguá, toma como telón de fondo el período revolucionario de Cuba, ya que se centra en las protestas de Baraguá acontecidas tras la firma de la Paz del Zanjón. Reflexión y conclusión. La historia de Cuba, desde sus raíces prehispánicas hasta el fin del período colonial, revela un proceso con luces y sombras que ayudaron a cimentar la transformación de una nación, dejando huellas entrelazadas que siguen vivas en la cultura, sociedad y mentalidad cubana del presente. Por lo tanto, conocer estos legados sirve tanto para cuestionar el presente y construir un futuro más inclusivo. ¿Qué opinas sobre este período migratorio, indígena y colonial de la isla de Cuba? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres saber más de los distintos periodos por los que ha pasado la República de Cuba y demás acontecimientos históricos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.